determinarás una sola cosa y te será firme. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Dios quiere que tengamos propósito. Usted no tiene necesidades. No tiene ninguna necesidad. Es un superstar. Nos falta reconocer, nos falta entender que es un cristiano, que es una persona que Dios llamó para amarle, para servirle, para seguirle. Porque mucha gente cree que llegar a la iglesia cada 8 días eso es cristiano. No. Si usted estudia la palabra en el espíritu, es que aquí hay un problema grave. Usted recibe la palabra en la carne y se ofende, porque los demonios se rebotan. Pero si usted es espiritual y recibe la palabra de Dios, la entiende, obedece, cumple y aprende a hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere gente con propósito. Determinarás una sola cosa y te será firme. El problema de Adán y Eva era que estaban desocupados. Y vino el diablo y les propuso un poco de cosas y les trajo semejante maldición a la humanidad. Eso le tocó al Padre enviar a su Hijo a rescatarnos. Entonces imagínese usted, si no tiene usted un propósito de cristiano. Recuerde que la gente del mundo, ¿por qué el diablo usa al mundano? ¿Cuánta gente? Los campos desocupados y las ciudades llenas de vagos, de gente que dice que no consigue trabajo, otros echando piedra, otros rompiendo buses, otros en la peor desgracia. Y los campos desocupados. La gente no piensa en un futuro. Y si usted se convirtió al Señor Jesús y anda desocupado, es que el Espíritu de Dios no está ahí. Por eso, hermanos, estamos en los retiros de oración de ayuno. Esa poderosa vigilia, hermano. Entonces, el que busca halla. ¿Y qué nos dice el Señor? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermano, vamos a orar. Porque si no, de lo contrario, ¿qué dirá su familia? Su propia conciencia no te acusa de ver que no está pasando nada en su vida. Y que supuestamente eres un hijo de Dios. Entonces, ¿en qué vas a parar? Padre, te doy gracias. Invoco tu gloria, tu poder. Atamos los demonios de confusión, los espíritus inmundos de engaño. Señor, toda astucia, toda pereza, toda flojera, toda cizaña, toda maldición. Hermano, el Señor dice que cada ministerio es para edificación de la iglesia. Imagínese cómo estará su hoja de vida si le gusta sembrar la cizaña, si le gusta sembrar la discordia. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuánta gente vive en la vagabundería, en el pecado, en la desgracia? Y ya llegan a viejos y entonces que para el gobierno los mantenga. Pero ¿qué hicieron con su juventud? ¿Cuánta gente no le gusta ni el estudio? Y hoy en día se necesita ser preparados para poder desempeñar cualquier cargo. Hoy en día para el servicio necesitan bachiller, pero necesitan una mujer, ejemplo, para la cocina, que se desempeñe como un chef. ¿Y dónde está la gente estudiando? La gente no piensa sino en todo lo fácil. Eso no está bien, hermano. El reino de los cielos es para gente esforzada y valiente. Y si tú no aprendes a tomar decisiones, Dios le enseña. Oiga, usted tiene, ¿cuántos problemas tiene que no ha podido salir adelante? Entonces ayune y ore. El ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad. Entonces, ¿quién no va a entender la vida que vive? Usted sabe lo que vive, lo que es, lo que hace. Pero si no hay obediencia a la palabra de Dios, ¿cómo cree usted que sea un cristiano de excelencia?
¿Cómo quiere que sea un cristiano de bendición? Yo conozco gente que le toca madrugar y si no madrugan, ¿quién les lleva las cosas? Y la gente se somete a una esclavitud tremenda. Trabajan de 4 a 8, 10 de la noche muchas veces. En los Estados Unidos trabajan por horas. En una parte, en otra, para poder cuadrar su sueldo. Y si no, ¿quién le da? Hermano, es que a nosotros nos falta mucha sinceridad, nos falta mucha responsabilidad. Cuando uno estudia la palabra de Dios y se da uno cuenta, Jairo, el principal de la sinagoga, su hija se murió. ¿Y a quién fue a buscar? Al Señor Jesús. Y tuvo muchos impedimentos. Llegaron una comisión de la casa de Jairo, que estaban comiendo y bebiendo a costillas de la difunta. Oiga, ¿para qué molestas al maestro? Y el Señor lo llama, ten ánimo, no les crea. Oiga, ¿cuánta gente va a una iglesia a contaminar a otros? ¿Usted cree que Dios no le va a cobrar? Y sobre todo hay unos apestados. Antes él tiene la cachaza de decirle a uno, pastor, no me gusta que se cojan de la mano. Yo apenas miro a una persona de esas. Digo, y este atolondado, en cambio de buscar de Dios, no me gusta. Y viven en la desgracia, unos vagos, llenos de demonios de murmuración, llenos de espíritus de crítica. Cuando lo que uno tiene tanta necesidad, y por eso Dios dice, pedid se os dará. Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, se está perdiendo mucho tiempo. Hermano, para buscar a Dios tenemos que tener propósito. Usted no tiene ninguna necesidad, le pregunto. No tiene ninguna petición. ¿Y por qué no busca de Dios? Ustedes todos tienen que llevarle a la cama. Todos tienen que llevarle a su casa. El mercado se lo llevan a su casa. Entonces, Dios lo primero que nos enseña es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas os serán añadidas. Este hombre con todos los títulos, con todo el poder, le tocó ir a humillarse a los pies de Jesús. Y él le sanó, le resucitó la muchacha. Pero tuvo impedimentos, muchísimos. ¿Qué diremos en estos tiempos con tanta guerra, tanta maldad, tanta desgracia? Y si no buscamos el abrigo del Altísimo, si no buscamos la protección de Dios, ¿quién te va a ayudar? Falta mucha responsabilidad. Y una conversión genuina. No sé cómo sería el día del juicio. Porque una vez los hermanos le comentan, oiga, pastor, yo me convertí porque tenía un cáncer terminal. Entonces me hablaron del Evangelio. Y entonces yo dije, si el Señor Jesús me sana, yo voy a entregarle mi vida. Y están sanos, pero metidos en la casa debajo de las naguas de la mujer. Están en la casa, oiga, no sirven ni, como decía una muchachita del campo, ni fu ni fa. Si Dios les da un ministerio, se enloquece. Uno ve gente en los ministerios, esos se engrandecen. Y los ve por la calle cazando moscas. Pero en la iglesia se sienten los dueños. ¿Qué es eso? Mucha sabiduría o mucha ignorancia. Mucha falta de respeto o mucha falta de responsabilidad. Entonces, mi estimado, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este hombre con todo lo que tenía, era el principal de la sinagoga, tenía que ser un hombre catedrático, un hombre que tenía conocimiento de la ley, un hombre preparado, pero ante los problemas solo Dios tiene la respuesta. Pero si nosotros mismos
no entendemos el plan de salvación, la enseñanza, la doctrina para que Dios te guíe, te enseñe, te forme. Entonces, hermanos, ¿cuál es su vida? El día que Dios te llame. Y en estos días Dios nos ha venido amonestando, pero muchísimo. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Imagínense. Entonces, hermanos, despertemos a la realidad, seamos cristianos de hecho, de fruto, de trabajo, de abnegación, de fidelidad, y no solamente, hermanos, llenos de pereza, de perjuicios. Y ya se dan el gusto de decirle, no me gusta la enseñanza, no me gusta la religiosidad, pero eso es ignorancia. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no se engañar del diablo. Al diablo no le gusta que usted ame a Dios, sirva a Dios, honre a Dios. Y por eso lo tenía esclavo, estaba perdido, sin fe y sin Dios. Pero si tenemos semejante privilegio, ¿por qué no obedecer la palabra de Dios? Que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Entonces, ¿cuál es la sinceridad con que usted viene a la iglesia? ¿Cuál es la disposición que usted trae? ¿A qué viene a la iglesia? Pedro y Juan iban a la hora novena de la oración. Veamos al Señor Jesús. Desde su niñez ya estaba predicando el reino. Recordemos en la presentación qué pasó, se les quedó con los doctores de la ley. Y María cuando llegó a su casa no estaba. ¿Y dónde está Jesús? Se devolvieron, imagínense, un día de camino. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Y no lo encontraban. Por fin fueron alguien les informó que estaba con los doctores de la ley. Y digo, muchacho, ¿qué pasó? Estoy en los negocios de mi padre. ¿Cuáles van a ser sus frutos? Por los frutos los conoceréis. Hermano, que Dios le quite toda venda. Hermana, abra su corazón con mucha sinceridad. ¿Usted cree que Dios no le va a cobrar a usted el tiempo que usted pierde? Hablando por teléfono, basura, mentiras, haciéndole daño a otros. En cambio, usar ese tiempo para hablar con Papá Dios, para ser esforzado, esforzada. Cambie la ruina por la bendición. Cambie la chismografía por la oración. La pereza, porque Dios te da espíritu de poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. Pero ¿cuánta gente todavía está acobardada? Hay un proveedor que consultamos con él. Llegó la pandemia y hasta el día de hoy el tipo anda escondido. Nadie lo volvió a ver. Y hace como unos 6 meses dijo, oiga, ¿qué pasó con usted, hombre? Que estaba necesitando unos productos. Dijo, no, esa pandemia hasta que eso no pase yo no salgo. ¿Espíritu de qué? De cobardía. ¿Y eso de quién proviene? Si Dios nos dio espíritu de poder, nos falta que la palabra llegue al corazón. Que tú recibas la enseñanza. Que el Espíritu Santo se le escriba en su corazón para que nunca se le olvide. Entonces, cambie la enfermedad por la sanidad divina. Dice la persona que el chismoso destruye a sus mejores amigos. Lo que usted siembra, eso cosecha. Y si usted no es una persona que realmente Dios la dirige, usted habla los disparates que quiera.
¿Cuánto predicador ha fanatizado a él, la gente, y no a Dios? ¿Cómo será usted el día que Dios lo llame? Usted no sale porque espera a su Salvador. ¿Y quién es su Salvador? ¿Periquito? ¿Mm? Eso es la época de los campesinos, cuando llegaba un indio el día del mercado al pueblo. Y entonces llevaba un periquito. Entonces veía a una china, ¿quiere saber su futuro? Entonces le hablaba al periquito, periquito, dígale el destino de la señorita. Y el animalito le sacaba una papeletica. Y en esa papeletica había una inscripción. Entonces, eso se reían esas muchachas cuando iban 2 o 3. Uy, mire lo que me dice a mí. Y es un animalito que llevan todo fabricadito ahí, hechecito. Y apenas lo enseñaban a que le sacara el destino. Un animalito, el destino suyo. Un animal sacándole el destino a otro animal. ¿Mm? Clama a mí, yo te responderé. Dios arrancó de nosotros esas vendas, esa ceguera. Nos redimió de la maldición del pecado. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios obrando en tu vida para que seas un testimonio vivo, un ejemplo, una bendición y no un disparate? ¿Cuánta gente pierde su tiempo? A eso pasa uno por ahí y antes los saben, ¿qué hermano? Y ahí sentaditos, en cambio de buscar de Dios. De que el Espíritu Santo lo mueva, lo dirija, lo guíe, lo transforme, le dé sabiduría, entendimiento, para que te esfuerces. No tiene necesidades, no tiene peticiones. Entonces no pierda su tiempo, hermano. Sea sabio, aproveche el tiempo. Recuerde lo que le pasó al rico de Pulón. Banquetes todos los días. Se vestía de púrpura. Aquí me han contado de muchos narcotraficantes y no se daban el lujo de vestirse de púrpura y tener una fiesta todos los días por cuenta de él. Y le predicaban el evangelio, claro, él con sus banquetes, con sus errores, con sus engaños, con su desgracia, con sus placeres, con su mundo. ¿Qué iba a obedecer? ¿Qué iba a disponer? Y se murió. Vaya a ver lo que pasó ese rico de Pulón en el infierno, que es una enseñanza porque es un lago que arde con fuego y azufre. Pero si usted, hermano, no permite que la palabra la guíe, le enseñe, usted la lee y se vuelve simpatizante, no obediente, no hacedor. No permite usted que Dios le prepare para toda buena obra. Estamos en los retiros de oración. Hermanos, permita que Dios tome el control verdadero de tu vida, para que cuando Dios te llame a cuentas, tú puedas responderle. Me invocará y yo te responderé. Entonces necesitamos la gloria de Dios. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hermanos, vivamos el Evangelio que nos enseña las Sagradas Escrituras. No te llenes de mañas, de hábitos, de costumbres. Pero cuando Cristo venga y dice, ojo, todo pámpano que no da fruto, usted no tiene a quién predicarle. Hermano, uno anda por cualquier calle, eso está, pero atestada de gente. Dios me formó a mí. Predicaba en los campos. La primera iglesia que Dios me permitió fundar fue como a los poquitos meses de convertido, en un pueblito donde ahora pues son ciudades. Antiguamente eran pueblos de 500 casas, pequeñitos. Y Dios me llevó allá. Y empecé de ceros
Y el Señor me honró con su bendita presencia. Al mes tenía 100 personas. Pero como uno oraba, servía, y los hermanos con esa fe, uy, qué bendición, pastor, Dios me cambió, Dios me perdonó, Dios me libertó, Dios me sanó, pastor. No, el sueldo no me alcanzaba. Recuerdo tanto un hombre que trabajaba en Avianca. Era jefe de mantenimiento de aviones. En esa época se ganaba 5 millones de pesos. ¿Cuánto hace? Hace la módica suma de 48 años. Era jefe de talleres de mantenimiento, de aviones. Pero la señora estaba enferma. Y me decía, pastor, cada mes una sola droga para darle para ella valía 2 millones de pesos, una sola. Y un día Dios le sanó a esa mujer. Oiga, qué hombre tan feliz, qué hombre tan contento, tan dichoso, que yo quedé sorprendido de verlo. Pastor, como ahora ya te estoy ahorrando para mi apartamento. Pastor, usted no me lo va a creer, pero gano muy buen dinero, pero la enfermedad se lleva todo eso. A otros el alcohol se lleva todo lo que ganan. A otros la prostitución. La cantidad de enfermedades que hay en el mundo por causa del pecado. Esas son situaciones delicadísimas. Y qué hombre tan fiel. Mi hermano Celeita se llamaba. Y la señora, muy agradecidos. En esa época yo estaba soltero o viudo. Y ellos me dijeron, no, pastor, encontré aquí este versículo bíblico, que si le dan un vaso de agua a un ungido del Señor, recompensa tiene. Pastor, yo sé, no queremos incomodarlo y para nosotros es una bendición atenderlo. Me invitaban al desayuno, al almuerzo y a la comida. No, pastor, usted no se imagina. Nosotros no tenemos a veces ni para comer porque las enfermedades nos quedan atropellados, nos quedan arrotados. Pero desde que el Señor hizo la obra, ese hombre nunca le puso peros, que estaba cansado, que no. Allá llegaba con sus hijos y su señora. Pero él no le callaba el evangelio a nadie. Decía, pastor, es que yo soy ingeniero, soy mecánico. Con el sueldo que yo me gano. Eso era para tener casas, para tener fincas. Pero la enfermedad se la llevaba toda. ¿Por qué no entendemos? Nos dejamos engañar, entorpecer, a veces ilusionar o contaminar, que es lo peor. ¿Cuánto, hermanito, hay lleno de cizaña, de tristeza? Sobre todo que ya el diablo nos tomó de murmuración. Esos nunca tendrán la lengua quieta. Siempre están hablando de uno, del otro, del otro, del otro. Entonces, ¿cómo es su vida, hermano? ¿Cómo quiere que Dios te bendiga? Si el que busca, halla. El que toca, se le abrirá. Pues es que Dios nos enseña que hay que abrir las puertas de nuestro corazón para que Él tome el control, el dominio. Y si no, de lo contrario, su vida va a ser un fracaso. ¿Qué pasó con una mujer que padecía 12 años de un flujo de sangre? Había gastado todo lo que tenía en médicos y antes le iba peor. Pero oyó hablar de Jesús y dijo, si tan solamente tocare su manto, seré salva, seré sana de ese azote. ¿Puede usted imaginarse? Y efectivamente, ella se propuso en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré sana de aquel azote. ¿Y sabe qué pasó? Se arriesgó, tomó la decisión
se llenó de fe. Y dicen que había una gran multitud. Pero como ella tenía un propósito en su corazón, tocar el manto de Jesús, ¿qué pasó? Pues tocó el manto de Jesús y quedó sana. Y el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque salió poder de mí. Si tú no permites que Dios te toque, te tome, te dirija, te guíe, sobre todo que Dios te llene de su Santo Espíritu, usted va a ser un cristiano de nombre. Una cosa es que Cristo viva en ti, que haya compromiso, que haya obediencia, que queramos que Dios nos enseñe, que nos guíe a través de su bendita palabra, que Dios nos hable al corazón, al alma, a la conciencia, para no volver atrás, para no caer en semejante contaminación. ¿Y qué pasó? Que cuando el Señor Jesús pregunta a la mujer temblando, dijo, yo maestro, pero porque llevaba en su corazón ese propósito. Hermanos, la enseñanza. Si yo no dejo que Dios me atrape, ¿qué voy a compartir? Deténgase, hermano, y haga un alto en el camino. Porque seguimos estudiando la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, Lázaro había muerto. Pero Marta y María habían conocido al Señor Jesús. Y Lázaro también. Y murió Lázaro. Y salió María, maestro, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas cosas nos pasan? Porque a veces le desechamos la gracia, el amor, la obediencia, la fidelidad, por oír palabras de hombres, palabras de humana sabiduría, que te han llevado hasta no dejarte congregar. Y hay gente enseguecida, gente que duraron años en una iglesia, pero nunca fueron sinceros y Dios les envió un poder engañoso. Como no creen a la verdad, allá están metidos de narices. ¿En qué terminará todo eso? En el fracaso, en el engaño, en el error. Cuando Dios venga por su iglesia, ¿dónde aparecerá usted? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, mira que nadie os engaña? Y es que se vuelven enemigos. Claro, el Señor Jesús nos enseña, nos perdona, sana, salva, bautiza. Y lo más importantísimo es que dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense uno sin la presencia de Dios. El diablo se aprovecha con engaños, con mentiras, con ilusiones. Y ahí vienen los frutos de la carne. Uno se descuida y el adulterio está a la puerta. La fornicación, la inmundicia. Entonces, ¿para qué nos sirve ser conocedores? En otras palabras, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Entonces, la gente vive, hermano, desocupada. ¿Ah? Eso es delicado. Pero no puedes perder tu tiempo, hermano. Reconozca, vuélvete en amistad con Dios y por ello te irá bien. Toma las sagradas escrituras que el Espíritu Santo te las escribe en el corazón. Dígale, Señor, toma el dominio. Estuve perdido, estuve sin fe, perdiendo mi tiempo en el pecado, con el diablo, enfermedades, desgracias, vicios. ¿Qué es lo que el diablo nos ofrece para destrucción? Pero cuando uno reconoce, dice, Señor, gracias, ahora mi tiempo es para tu gloria. Pero ya uno entiende, úsame, bendíceme, tómame, fórmame, santifícame, derrama de su gloria, de su poder. Señor, que tu Santo Espíritu me llene de sabiduría, de entendimiento. Señor, yo no puedo perder este privilegio, porque hermanos, ¿qué te va a decir tu familia el día de mañana si tú no supiste aprovechar
la enseñanza, la doctrina, la fidelidad, el amor, la negación, tu familia le va a decir dónde está su Dios. ¿El evangelio tiene la culpa? El diablo tiene la culpa. Uno mismo que no tuvo una proyección, uno mismo que no tomó decisiones a tiempo. Ve al hijo pródigo. Ese tomó la decisión y se volvió a su casa. Una decisión a tiempo. Antes de que esto se vuelva al revés, hermano, volvamos el corazón a Dios. Los demonios de engaño, de encantamiento, de fascinación, el diablo hace adictos a él. Y por eso les ofrece, ¿qué no les ofrece? Pero todo es mentira. A Adán y Eva le prometieron que iban a ser como Dios. Dios los hizo. Se les olvidó. Se dejaron embrujar, se dejaron hechizar de palabras de hombres, de profecías falsas. Y Dios tuvo que echarlos del paraíso. Dios mismo los echó. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te engañó? ¿Quién? No, hermano, nosotros vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Entienda, a la iglesia a buscar, viene la gente que necesita de Dios. No se dejen engañar. No permita que el diablo te planille y termines en derrota, en fracaso, en enfermedad por causa de la desobediencia. Como amaron más las tinieblas que a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues hay gente que murmura, que blasfema, que critica. Ahí en el libro de los Romanos está. Y lo que aquí tengo es una cantidad de peticiones, pero cantidades de peticiones. Estamos, hermanos, clamando para que Dios te bendiga, que volvamos a esos tiempos de abundancia, pero hay que buscar de Dios. ¿Por qué busca donde no hay? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagámonos responsables de lo que Dios ha hecho, para compartirle las maravillas de Dios a otros, para dar testimonio de la gloria de Dios a otros. Y por eso tenemos que ser esforzados y valientes. Domingos de gloria. Tenemos parqueaderos, bicicleteros. Hay espacio para motos, hay todas las comodidades. Y si no hay transporte, en cantidad. Pero ¿dónde está ese amor verdadero? Es que Dios lo hace. Es que Dios nos lo da. Es que Dios nos toma. Al apóstol Pablo, que era un enemigo de Dios, y el Señor Jesús se le reveló, y de una vez le dijo, ¿cuánto tiene que sufrir por mi causa? Y vaya a ver ese hombre, azotes, cárceles, vituperios. Los mismos discípulos al comienzo decían, ese hombre azotaba a los hermanos, los mataba. Ese tipo es una amenaza. Dios dijo, yo lo llamé. Y yo le he enseñado cuánto va a padecer por mi causa. Si usted padeció sirviéndole al diablo, hermano, aprendamos que habrá situaciones que tenemos que nos sirvan de experiencia, nos sirvan de crecimiento, nos sirvan de bendición, mi hermano. Ponga tu conciencia en las manos de Dios. El consejero no es el que pierde, sino el que se deja engañar. Mira que nadie os engaña. Ellos salen con unas teorías, salen con unas cosas, hermanos, que no tienen fundamento bíblico. Y si no tienen un fundamento en la palabra de Dios, sino en la doctrina de demonios, ¿quién responde por usted? Hermano, tenga mucho cuidado.
pero ahora en su corazón que Dios te unja. A mí me fascina la vida del apóstol Pablo, porque ese hombre de que se convirtió al Señor Jesús. Oiga, tremendo. Y yo aprendí a vivir la vida cristiana que muchos pastores me preguntan. No, hermano, yo desde el día que me convertí, ese día el diablo era matarme. Eso fue tremendo. Ahí tuvimos el primer encontrón. Entonces uno se da cuenta que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. No te descuides, hermano. El Señor Jesús te regaló la salvación. Y ahora te dejas engañar de un cuento, de un enredo, de un chisme. Vas a perder lo que el Señor Jesús pagó con su propia vida en la cruz del Calvario, para que usted vaya a caer en semejante fracaso, en semejante derrota. Hermano, que Dios te quite toda venda. Toma una decisión a tiempo. Ve a ese hijo pródigo, pidió su herencia y si es que la malgastó. Ahí sí tuvo amigos, pero tan pronto se le acabó. ¿Sabe cuáles eran los amigos? Unos cerdos, comiendo algarrobo. Pero él tomó la decisión. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros? Señor, derrama tu gloria. Toca lo profundo de cada corazón. Señor, nunca permita que volvamos atrás, porque hay 7 demonios peores. Y si no pudimos cuando estábamos en el pecado, mucho menos con 7 peores. Señor, dígnate ministrarnos con un corazón noble, con un corazón sincero, con un corazón entendido, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Señor Jesús, toma el control, toma la dirección. Señor, danos ese discernimiento para nunca volver atrás. Si tú no pudiste cuando el Señor fue y te rescató con poder y gloria y te sacó, te libertó. Uno se da cuenta cuando el Señor toma una persona como le salen demonios de enfermedades, maldiciones, brujería, ruina, maldiciones generacionales. Eso es una cantidad de demonios tremendos. Y te libertó para qué, hermano. Para que andes perdiendo tu tiempo. Seas obediente, seas noble, seas sensible. Y dígale, papá Dios, el resto que me queda es para tu gloria. El resto que me queda, Señor, es para servirte, para amarte, para obedecerte, Señor. Padre, ya no quiero vivir para mí porque fue un fracaso. Hacía todas las cosas mal. Me ganaba un sueldito y lo dejaba en el juego, en la taberna, en el prostíbulo, en el licor. Y a los hijos aguantando hambre. Y cuántos llegaban todos borrachos a pegarle a la mujer. Era la vía de escape. Como no llevan para el mercado ni para el haciendo. Y mujeres sin tener un vestidito, unos zapaticos. Eso es algo desastroso. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, maravilloso, glorioso, nos demuestra su amor. Por eso, mi estimado hermano, hermana, quebranta tu corazón. Jesús de Nazaret es irreemplazable el camino de la salvación, de la eternidad. Aquí somos, hermanos, peregrinos, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores.
Y si nos disponemos, no hay nada imposible para Él. Pero qué lindo que abras tu corazón, dígale, Señor Jesús, tómame por favor. Espíritu Santo, entra a mi corazón, a mi alma, a mi vida. Redalúyeme, Señor Jesús. Que yo ahora pueda contar de que tú vives dentro de mi vida. Que eres tú la guía, la esperanza, la fortaleza, el pronto auxilio. El que me llena de fe, de amor, de abnegación, para la honra y la gloria de tu nombre. Señor Jesús, glorifica. Rompe todo yugo. Sí, Padre, tú llevaste toda maldición, toda enfermedad sobre tu cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados. Señor Jesús, yo invoco tu gloria, tu poder, tu amor, tu presencia. Ven a mi corazón, a mi alma, a mi vida. Señor Jesús, no permita que vuelvas atrás a quedar cautivo del pecado, de los demonios, de la desgracia, de la ruina, de la miseria. Señor Jesús, ten misericordia de mí, como dijo Bartimeo el ciego. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero si tú no te quebrantas, te humillas, para que Él tome el control de su vida, usted en su carne es una vergüenza, porque hace lo que el diablo le diga. A él le fascina que usted ande en pecado, en derrota, en desgracia. Y si conoció el Evangelio, para que todo el mundo se burle. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque a veces hasta la familia a uno le carga. Cuando a veces pasamos por el valle de la sombra de la muerte, hermano. Eso es delicadísimo, hermano. Eso es serio. Y son cosas, hermanos, que solo la mano de Dios nos sustenta. Cuando estuve en el Senado, me gané como 80 procesos de denuncias, hasta el diablo me denunciaba que porque estaba en el Senado y no estaba en la iglesia. Me metió una demanda hasta por eso. Y todas, Dios nos dio la victoria. Ahora me toca pagar un abogado para que retiren todo eso, porque la gente, y uno que se descuida también. Sí, hermanos, es el diablo al Señor Jesús como lo calumniaron, lo difamaron. Y Él nos enseña. Si lo hicieron con el árbol, cuanto más con la rama. Pero fiel es Dios que nos da la victoria. Gracias, Señor Jesús. Vamos, hermano, deja ese miedo. Cámbialo por una bendición gigante. Mucha gente me ha dicho, pastor, le voy a contar algo. Vengo escapada de mi casa, porque ahora mis hijos, que me han dejado botada, ya lleva 20 años que no iba ni a mi casa. A mí me tocó saber administrar los pesitos que me dejó mi marido para no morirme de hambre. Y ahora en la pandemia llegaron todos. Me echaron candado para que no saliera, porque ellos sabían que yo me venía para la iglesia. Y eso me impidieron. Eso, pastor, se fue terrible. Todos los impedimentos fueron tremendos. Entonces, yo me escapé, pastor. Pero esta era sorprendida. Esta era sorprendida de ver cómo le pusieron palos para que no viniera a la iglesia. Trancas, estorbos, decía, en cambio, y cuando yo estaba solita ya nadie fue. Nadie. Gloria a Dios. Damos gracias al Todopoderoso. Ahí tenemos testimonios de las vigilias. Dice Leonardo, yo vine a la vigilia y hermano, Dios me dio una bendición maravillosa, fui sano.
totalmente, y su familia. Luz Angarita también dio testimonio de la vigilia. Y dice, pastor, liberación de ataduras, sanidad. Ángela se unió a la vigilia también. Edel Turizo, oh Señor. Hermanos, Dios quiere restaurarte. No pierdas más tu tiempo. Toma una decisión a tiempo. Para que Dios te unja. Porque imagínense, hermanos, que a veces no nos interesamos y por eso nos duele todo. Debo ir hasta la caja de los dientes. ¿Por qué? Porque usted no permite que Dios unja tu cuerpo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versos 20 y 21, dice, murió Eliseo, lo sepultaron y entrando en el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó al tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Cambie toda esa cantidad de perjuicios, chismes, para que Dios te unja tu cuerpo y el diablo no te ponga a hacerte llorar, a sufrir ahí amargamente. Aquí fueron una banda, bandoleros de la época, bandidos de la época, y mataron a un hombre. Y de una vez lo llevaron a sepultarlo. Y tocó los huesos de Eliseo. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada, arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó al tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió, se levantó sobre sus pies. Que Dios te unja, hermano. Por eso el diablo no te toca, pero te coge en la carne, te hace llorar. Y de ahí viene que la gente nunca es fiel. Porque en su carne usted es un fracaso. En el espíritu eres una bendición. Como Dios ungió el cuerpo de Eliseo, que fueron a botarlo un difunto y tocó los huesos de él y salió corriendo. Dios dice, te ungiré. A eso Dios te escogió, a eso Dios te llamó, hermano. Para hacer de tu vida una poderosa bendición. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Volvamos el corazón a Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Volvamos el corazón a Dios. Hermano, ¿qué le cuesta? Hacer un acto de fe. En Él hay vida eterna. No te sigas dejando engañar. Palabras astutas, sagaces, mentirosas. Si hay gente reprobada, de entendimiento. Vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Tenga propósitos firmes. Te pregunto, ¿no tienen necesidades? Peticiones. Bueno. Entonces vamos a orar para que descienda la gloria de Dios, para que descienda el poder de Dios y sea lleno de la gloria de Dios. Y vea la vida como vaso, como instrumento en las manos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es tu casa. Iglesia del millón. Estemos orando para que Dios nos provea para pagar los compromisos, deudas, para, hermanos, seguir adelante. Qué lindo, tu ofrenda es una bendición. Es una poderosa bendición. Mira que te mando que te esfuerces, sea muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Así que, hermanos, esta es tu casa. Todos sean bienvenidos. Un lugar
fácil de encontrar y difícil de olvidar. Y tiene todas las comodidades para que usted venga. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no nos engañemos nosotros mismos ni nos dejemos engañar. Dios nos llamó fue a hacerle siervos y siervas y derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Que corran ríos de gloria, de milagros, de prodigios, de señales. En el nombre de Jesús. Amén y amén.